Buenos días con todos. Mi nombre es Germán Vivar. ¿Cómo está ahí? Un breve resumen de mi currículum. Soy ingeniero civil por la UNI. Hice estudio de maestría en la UNI también y estudio de posgrado en las especialidades de geotecnia, pavimentos y geosintéticos. En Portugal, un año en el ENEC. En Japón, en el TIC, Tokyo International Center. Y en la Universidad de Reno, en Nevada, en el tema de pavimentos. Me han pedido que prepare un curso de pavimentos de concreto armado. Entonces yo lo he preparado bajo la premisa de que los asistentes no han llevado el curso de pavimentos, que no saben nada de pavimentos. Entonces voy a empezar de cero hasta el final, que en el caso de diseño de pavimento de concreto armado, que es lo que me han pedido, que es, lo he dividido para eso en 4 módulos. El primer módulo es una visión general de los pavimentos, o una visión de los pavimentos en general, como quieran. Donde voy a describirles cómo se comportan, definiciones, etcétera. En el segundo módulo vamos a ver lo que es pavimento de concreto, simple y armado. En el tercer módulo vamos a ver diseño de pavimento de concreto simple con 3 metodologías. Y en el último módulo ya es diseño de pavimentos de concreto armado. Yo quisiera saber si alguno de ustedes ya tiene experiencia previa en pavimentos. Levante la mano. Ok, entonces estoy bien dentro de mi suposición de que arrancamos de cero y por eso vamos a hacer la presentación lo más clara posible. Y también les pido, por favor, que en cualquier momento levanten la mano y pregunten, porque si pasa eso, ya es difícil. Y la otra, disculpa que me voy a sentar porque 8 horas parado cansa. Sí. Entonces, ¿dónde estás? ¿Cuál es para...? Ah, el mouse. Definición de pavimento. Lo primero es lo primero, ¿no? Tienes un puntero. Un pavimento yo lo defino como una estructura de ingeniería apoyada en toda su superficie inferior, porque esta que está acá arriba es una losa de entrepiso, no está apoyada más que en las vigas o en su perímetro. Una estructura de pavimento está apoyada en toda su superficie inferior y está conformada por una o varias capas. Un pavimento puede ser de una sola capa, como puede ser de varias capas, preparados para soportar las solicitaciones estáticas y dinámicas en diferentes condiciones climáticas. Yo he resaltado lo que vamos a ver en detalle a continuación, sin agrietarse o deformarse excesivamente. Hay personas que piensan, incluso ingenieros, supervisores, ven una grieta en un pavimento concreto y piden levantar la losa. Es un crimen. Eso está mal. El pavimento se agrietan. Todos los pavimentos se agrietan. Que la vea o no la vea, que la grieta sea más o grande o menos grande, es otra cosa. Pero no podemos partir de la premisa que no se agrietan. Y definitivamente que se deforman. Y con capacidad de transmitirlas al suelo de apoyo dentro de un rango de serviciabilidad. Este es un término que se usa en pavimentos desde hace muchos años, durante un periodo de tiempo preestablecido, que es lo que se llama periodo de diseño. Entonces, hay una serie de definiciones que muchas veces confunden. Por eso vamos a repetirlas con calma, analizarlas cada una de ellas, hasta que queden claramente grabadas, porque eso es lo que define un pavimento. Los pavimentos tienen muchas clasificaciones, como vamos a ver, pero fundamentalmente se utilizan 2, la de pavimentos flexibles y la de pavimentos rígidos, por su comportamiento. Eso lo vamos a entrar a discutir en un momento, pero por ahora quiero explicarles lo que he resaltado. Es una estructura de ingeniería apoyada en toda su superficie inferior. Entonces, lo que está en azul, con la llave azul, es la estructura de ingeniería, es el pavimento. En el caso de un pavimento flexible, está conformado por una carpeta asfáltica, una base granular y una subbase granular. En verde, en el pavimento flexible, es el suelo de apoyo, está en verde. Suelo de apoyo está conformado por la capa de subrasante y el suelo de fundación. Si gustan tomar nota, pero esto lo voy a dejar grabado acá y en el intermedio lo pueden copiar con su USB. Y también creo que les van a dar un disco en todo caso ellos con estas presentaciones, con todas las presentaciones. Las tengo en PDF, no como las estoy mostrando acá, que por razones didácticas lo
lo hago así en partes, ¿no? En PowerPoint. Un pavimento rígido, el pavimento en sí son esas dos capas, la losa de concreto hidráulico y la subbase o base granular. Por eso está en azul como estructura de ingeniería. Varias capas, una o varias capas. Sobre el suelo de apoyo, igual que en el pavimento flexible, el suelo de apoyo es una capa de subrasante y un suelo de fundación. Entonces vamos a ver la diferencia entre cada una de ellas, ¿no? ¿Qué es una capa de subrasante y qué es un suelo de fundación? Muchas veces le llaman solo subrasante, lo cual no está bien. También hay pavimentos semiflexibles o semirrígidos, que es uno que tiene un comportamiento estructural intermedio entre los dos anteriores. Y el más característico es el pavimento de adoquines, que también lo usamos en el Perú. El pavimento en sí, en este caso, estaría conformado por los adoquines propiamente dichos, una base granular y una subbase, si fuera el caso, la necesidad de usarlo. Y el suelo de apoyo, igual que los dos anteriores, está conformado por la capa de subrasante y el suelo de fundación. Muy bien, ¿cómo se distribuyen las cargas en un pavimento flexible y en los semiflexibles o semirrígidos? En los semis, ¿cómo se distribuyen las cargas? Yo necesito un puntero porque no puedo señalar con el mouse acá, no me hace caso. Quiero señalar y no puedo, ahí está. Yo tengo una carga vehicular que va en un pavimento flexible en la superficie de una carpeta asfáltica. Esta superficie de la carpeta asfáltica se llama la rasante, ¿no es cierto? Que es por donde circulan los vehículos. Por eso, al nivel inferior de los pavimentos se le llama subrasante. Si quieren plano de rasante, plano de subrasante. Capa de subrasante ya es otra cosa. Es una porción de suelo preparado para recibir al pavimento. Yo voy a insistir en esto mucho hasta que quede perfectamente claro. Entonces, en un pavimento, los esfuerzos se distribuyen según se indican las líneas rojas. Cuanto más resistente en términos de módulo elástico elevado tenga la capa, las cargas se van a distribuir de una manera más amplia. Cuanto más bajo sea el módulo elástico, las cargas se distribuyen de una forma más concentrada. Esta distribución, esta presión que es P arriba, se transmite a un nivel de entre su base y base granular con un valor P' y con un valor P segunda entre su base y la capa de subrasante y un valor P tercera en el nivel del suelo de fundación. ¿Cuál es el concepto fundamental en los pavimentos? Que la presión que llega al suelo de fundación por las cargas que se transmiten en la superficie sea menor al 50% de la capacidad admisible de ese suelo. Con eso está cubierto cualquier problema de esfuerzos y deformaciones. Si lo hablamos ahora en términos matemáticos, ingenieriles, de módulo elástico, una carpeta asfáltica o concreto asfáltico, vamos a ver todo eso en detalle, cómo se fabrica, etcétera. Quiero que ustedes aprendan, como digo, desde cero. Tiene un valor promedio de 30.000 kilos por centímetro cuadrado. Una base granular, su módulo elástico está en el orden de 2.000 kilos por centímetro cuadrado. Una subbase granular en promedio tiene un módulo elástico en el orden de 1.000 kilos por centímetro cuadrado. Y el suelo de apoyo, conformado por la capa de subrasante y el suelo de fundación, tiene un valor promedio de 500 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, si yo hago un ponderado en el pavimento entre la carpeta asfáltica de 30.000 multiplicado por su espesor, más los 2.000 de la base granular multiplicado por su espesor, más los 1.000 de la subbase granular multiplicado por su espesor, y todo lo divido entre la suma de los tres espesores, el módulo elástico ponderado, promedio, representativo del paquete de pavimentos, va a ser 5.000 aproximadamente, kilos por centímetro cuadrado. Si los 5.000 lo divido entre los 500 que soporta el suelo, hay una relación de 10:1. ¿Qué significa esto? Que ante una carga vehicular, el pavimento, ¿cómo es? Esto lo pone, no sé si pasa. Ya. ¿Cuál es el puntero? Ya. Y para pasar, la de acá.
La siguiente. No, es un puntero para pasar, es esta, creo. Claro, este para avanzar, no. Diálogo con esto, no hay problema. Porque está conectado el mouse por eso de repente. Ya, entonces hay una relación de 10:1. ¿Qué significa? Que entre una carga el pavimento trabaja 10 veces y el suelo una. Para eso es el pavimento. Para que no se deforme, no se dañe el suelo que no está protegido. Entonces cada una de esas capas tiene una función. Esto es solamente para mostrar la relación estructural que hay entre el pavimento y su suelo de apoyo. En un pavimento rígido, se le llama así por su comportamiento, pero es de concreto hidráulico, de concreto de cemento Portland. Igualmente, P', P segunda, P tercera, las presiones originadas por una presión P en la superficie, hasta una presión P tercera que debe ser mayor, que no debe ser mayor al 50% de la presión admisible. El módulo elástico, según la norma E060 de concreto armado en el Perú, es 4.700 veces el F'C en términos del módulo de Pascal. La subbase tiene el orden de 1.000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, el módulo del pavimento va a ser ponderado de 27.800 megapascales. La losa de concreto y la subbase o base. Lo he puesto así porque es indistinto de la que puedo usar acá abajo. ¿Por qué es indistinto? Porque el módulo de la losa es tan grande que no le interesa abajo resistencia, le interesa apoyo uniforme, no le interesa el módulo que tenga abajo. Entonces, si el módulo elástico del suelo de apoyo, es decir, de la capa de subrasante y el suelo de fundación, es de 50 megapascales, la relación va a ser de 556:1, ya no de 10:1 como en un pavimento flexible, sino 556 veces trabaja la losa o el pavimento de concreto antes que el suelo de apoyo. Por eso es la definición de rígido. Por eso su comportamiento es que transmite las cargas en una mayor amplitud que en el caso de los pavimentos de concreto asfáltico. Secciones de pavimentos flexibles y rígidos. Acá está lo que es definiciones, porque como digo, muchas veces se confunden los términos. Entonces, la AASHTO, la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras y Transportes, desde el año 93 y en la última versión del 2008, mantiene las mismas definiciones. Tengo un pavimento flexible al lado izquierdo, un pavimento rígido al lado derecho. Uno es el talud de relleno. 2 es el terreno natural. 3 es un término que le llaman ellos como dique. 4 es material seleccionado. Nosotros en la norma peruana de pavimentos urbanos, el que habla ha tenido la oportunidad de crear esa norma para el CENCICO, se ha discutido, se ha aprobado y ahora funciona como la CE 010. Le hemos llamado a esto no como material seleccionado, que es la definición literal de la AASHTO, sino como capa de subrasante. ¿Por qué? Porque en el Perú toda la vida se le ha llamado subrasante. No, 14 es subrasante. Esta es capa de subrasante. El 14 es subrasante simplemente a secas. Porque es el plano inferior que limita el pavimento de la rasante, que es la capa superior, por donde circulan los vehículos. ¿Está claro? Los vehículos circulan por la rasante, viene el pavimento y la capa inferior paralela a la rasante es la subrasante, a secas. Pero el suelo, cuando ha sido preparado para recibir al pavimento, porque el suelo en la naturaleza no es un producto de fábrica, yo voy a encontrar con piedra, sin piedra, con arcilla, con todo, mezclado, no es un producto uniforme. Yo tengo que uniformizarlo para que sea una capa que soporte al pavimento que viene de capas uniformes. Entonces es una transición entre 15, que es el suelo de fundación, y el pavimento propiamente dicho, que es un producto sí de fábrica, ya hecho con ciertas especificaciones y ciertas características. El 15 es el terreno natural, no se le hace nada. Queda sin compactar, queda sin nada, tal cual. El 4 sí, lo preparo y por eso le hemos llamado capa de subrasante o suelo de fundación preparado.
El suelo de fundación, el terreno natural, si es un corte, yo lo preparo y lo convierto en capa de subrasante. Si no lo preparo, sigue siendo suelo de fundación. Y yo no puedo colocar un pavimento encima de un suelo de fundación, sino tengo que colocarlo encima de un suelo preparado, encima de una capa de subrasante. Bueno, por lo demás están todas las especificaciones. En el caso 5 es superficie de la berma, 19 es berma, 6 subbase o capa de subbase, 7 capa de base, 8 capa superficial. La capa superficial es concreto asfáltico en los pavimentos asfálticos y la capa superficial es losa de pavimento, losas de concreto hidráulico en un pavimento rígido. Muy bien. ¿Cómo se clasifican los pavimentos? Hay muchas formas de clasificarlos. Por la calidad de los materiales de los que están hechos, se le clasifican aglomerados, es el término genérico. Si el aglomerante es cemento asfáltico, es un pavimento de concreto asfáltico. Si el aglomerante es cemento Portland, es un pavimento de concreto, de cemento Portland o de concreto hidráulico, porque necesita agua para esa mezcla, para reaccionar. Pueden ser adoquinados, si el material superficial es adoquín, afirmados, si es un material que no tiene ningún tipo de protección de aglomerados, empedrados y estabilizados. Entonces vamos a ver con fotografía cada uno de ellos y cómo se construyen para que tenga bien clara la idea. Estamos definiéndolos por el momento. Por su estructura, pavimento de concreto simple o reforzado. Por el tipo de servicio que prestan, rurales. ¿Cuáles son los pavimentos rurales? Todas las carreteras, todo lo que está fuera de la ciudad. Urbanos, todo lo que está dentro de la ciudad. Peatonales, todo lo que sirven para el tránsito de las personas. Vehiculares, para el tránsito de vehículos, pueden ser de diferentes tipos. En una mina no es igual que en una carretera. En una mina tengo los camiones, la holpa, que la llanta es de 1 metro por 50 de ancho, su huella. En cambio, en una carretera tengo vehículos de 20 por 30, su huella. Industriales, de aeropuertos y también pavimentos deportivos. Serían netamente peatonales, pero van a subir algún tipo de solicitación, dependiendo si es una cancha de tenis, si es una cancha de fulbito, si es una cancha de básquet, etcétera. Por su periodo de servicio, de su vida de servicio, puede ser temporales o definitivos. Por la forma en que distribuyen las cargas al terreno, como flexibles, rígidos y semiflexibles o semirrígidos. Eso lo vimos, que había una relación de 10:1 en el caso de los pavimentos flexibles y de más de 500:1 en el caso de los pavimentos rígidos. Entonces vamos a ver primero los pavimentos con aglomerados asfálticos, o los pavimentos asfálticos simplemente. ¿Cómo se fabrican? Asfalto es el aglomerante y tiene que estar en forma líquida. Si está sólido no lo puedo mezclar con los agregados gruesos y finos. Esa mezcla es lo que se llama mezcla asfáltica y el producto resultante, cuando ya ha endurecido, ya fraguado, se llama concreto asfáltico. Esos son los términos correctos y sin temor a equivocarme. ¿Cómo se fabrican los pavimentos asfálticos? Las mezclas en pavimento de concreto asfáltico, las mezclas se fabrican en plantas que tienen características muy distintivas, son muy comunes. Las mezclas varían un poco según sean mezclas de un tipo u otro, que lo vamos a ver a continuación, pero casi todas tienen una zona de almacenamiento de agregados, una faja transportadora hacia un quemador. El quemador puede tener la llama en la dirección del flujo o en contra del flujo. Hay muchas variantes, porque yo puedo usar este mezclador quemador para concreto reciclado. Saco un pavimento asfáltico y lo quiero usar como parte del agregado. Si yo pongo el asfalto en contacto con la llama, se va a incendiar la planta. Entonces tengo que tomar precauciones. Pero la secuencia es la misma. Almacenamiento de agregados, una mezcladora, un colector de polvo, porque esta mezcla suelta polvo, que yo lo puedo reutilizar en la mezcla si necesito finos. Y un almacenamiento final. La mezcla propiamente dicho se hace al final, sale, mejor dicho, en este tambor y se almacena para su despacho ahora. Básicamente, en resumen, esta es una planta típica de mezcla asfáltica. Las plantas pueden ser para mezclas en frío,
para mezclas en caliente o para mezclas en tibio. ¿Cuál es la diferencia? Como su nombre lo indica, cuando yo ingreso los agregados tal cual, en frío. El asfalto puede tener cierta temperatura, menor de 100 grados, para simplemente mantener su estado líquido y poder hacer la mezcla. Pero se le llama en frío porque los agregados fundamentalmente entran en la mezcla en frío. Se le llama mezcla en caliente porque los agregados y el asfalto entran a altas temperaturas, lo cual obviamente es mucho mejor que mezclar en fríos. Produce una mezcla más íntima, hay más trabajabilidad, se eliminan los polvos, etcétera, en la humedad en la superficie que impide que el asfalto se adhiera al agregado, etcétera. Y las mezclas en tibio son aquellas que tienen un rango de temperatura resultante final intermedia entre las dos, entre frío y caliente. Pero la gracia está en incorporarle ciertos parafinas a la mezcla asfáltica para hacer que la temperatura de mezcla no sea tan alta como uno en caliente. La temperatura del asfalto no sea tan alta, pero que obtenga el mismo resultado. Esta es la forma como se colocan los pavimentos, las mezclas asfálticas, porque mientras están, digamos, disgregadas son mezclas asfálticas. Cuando ya endurecido ya se llama concreto asfáltico, ¿de acuerdo? No le puedo llamar concreto asfáltico al de acá, ni mezcla asfáltica al de acá. Esto es concreto asfáltico y el otro es mezcla asfáltica. Esas diferencias pequeñas hacen mucha diferencia en la obra, en la realidad y en las confusiones que se generan. Se colocan con una esparcidora de asfalto. Yo tengo la diferencia, las temperaturas altas de las mezclas asfálticas liberan hacia la atmósfera. En las mezclas frías y tibias no hay ese problema. En caliente, este es en frío y en tibio. Y todas deben rodillarse, deben compactarse para lograr su resultado final. Ahora, dependiendo de cuál es el producto que utilice yo, cuál es el asfalto que utilice en la mezcla, va a depender el rodillado final que le dé. Esto vamos a verlo en detalle a continuación. Primero, lo importante es tener claro los asfaltos que se usan en pavimentación. El petróleo, saben, se trae de los pozos en los campos petrolíferos, se almacenan en el campo y se bombean a una refinería. Tenemos cerca acá en Lima la de Conchán, donde se destila. Es decir, por calor se separan los componentes, como se hace el trago, el ron, el whisky, el pisco, todos los destilados se hacen igual, el mismo principio, por calor. Los más volátiles se van a la parte alta y los más pesados a la parte baja. Entonces, el más volátil va a ser la gasolina, son los destilados ligeros. Se va a la parte más alta, luego vienen los destilados medios, el querosene. El destilado pesado es el aceite, pesa más que el querosene y la gasolina. Y el residuo, con un tratamiento, se utiliza para un asfalto no de pavimentación, sino para la fabricación de tejas en el techado de viviendas en los países nórdicos. Y los residuos de pavimentación, con un procesamiento particular, se obtiene el cemento asfáltico. O sea, el producto base es el cemento asfáltico, así como el cemento Portland para el concreto, el cemento asfáltico para el asfalto. Bueno, cuando el cemento asfáltico lo mezclo con la gasolina, lo disuelvo con la gasolina, porque este es sólido. Para poderlo trabajar tengo que licuarlo, volverlo líquido. Utilizo la gasolina, se llama el RC, por el nombre en inglés Rapid Curing, curado rápido. Es decir, esa mezcla yo la pongo a la intemperie y se va a evaporar la gasolina rápidamente. Si esa mezcla la hago con el querosene, hago un medium curing, curado medio. Y si la mezclo con aceite, un slow curing. Los tres son asfaltos de pavimentación que se han usado muchos años. Ya no se usan, incluso están prohibidos en los países más desarrollados porque son muy contaminantes. Porque el elemento que utilizo para disolver el cemento asfáltico, sea gasolina, queroseno o aceite, se diluye, se evapora y se va a la atmósfera. Entonces se trata de evitar eso y solo usar los cementos asfálticos, que con un proceso de emulsificación, es decir, un proceso de mezcla, entre comillas, con agua, porque ustedes saben que el asfalto
o el aceite y el agua no se mezclan. Pero si yo al aceite lo pulverizo, o al asfalto lo pulverizo, es decir, como esos matamoscas antiguos que habían, que sale un spray, esos chisguetes de spray, igualito lo hago pasar el asfalto y lo hago entrar en spray a un recipiente con agua, pero con agua jabonosa, porque el jabón va a impedir que las pelotitas de asfalto nuevamente se vuelvan a juntar estando dentro del agua. Si se vuelven a juntar se van a separar, para que queden flotando, es que el agua es jabonosa, por decirlo un término genérico. Es un producto que impide que se vuelvan a juntar las pelotitas y queda la emulsión asfáltica. Entonces es un producto mucho más amigable que cualquiera de estos otros tres, porque lo que se va a evaporar es agua. Y finalmente tenemos ya los asfaltos modificados, a los cuales a los cementos asfálticos o a los emulsificados se les añade algún producto particular para un fin específico. Muy bien. Uno de los primeros pavimentos asfálticos que existió fue el macadam asfáltico, y viene el nombre de John Macadam, un inglés que se le ocurrió hacer esto. Las carreteras antiguamente eran de tierra o de piedra. Él encontró que si a la piedra menuda, el asfalto natural que se encontraba en ciertas partes del mundo, en el Mar Muerto, en Venezuela, lo calentaba y lo esparcía y lo hacía penetrar, por eso se llama por penetración directa, obtenía un pavimento que que le pusieron el nombre macadam. Originalmente el pavimento en realidad era sin asfalto, después le dieron, pero viene del nombre de John Macadam. Otro pavimento que se usa mucho es el tratamiento asfáltico superficial o penetración inversa. En este caso, yo no hago que penetre el asfalto en la piedra de un solo tamaño, sino hago un riego asfáltico en primer lugar, luego esparzo los agregados, luego los hundo los agregados por compactación y queda el pavimento terminado. Por eso le llaman pavimento asfáltico por penetración inversa, porque acá estoy haciendo que la piedra ingrese al asfalto. Los morteros bituminosos, o el slurry, sill, es eso, un mortero, arena y asfalto, ya no entra piedra, que es el concreto asfáltico. Igual concreto, cemento, polvo, mortero de cemento, ¿no? Se fabrica, o mejor dicho, se hace al pie de la obra con unas máquinas de este tipo que tienen el almacenamiento de los agregados del asfalto. En la batea inferior se produce la mezcla de un tornillo sin fin, cae a una batea inferior y con una lona se esparce, se distribuye. Una característica de este pavimento, de mortero bituminoso, es que no lo puedo hacer yo en grandes espesores, son espesores muy delgados, es como